Bueno, shalom mis amados hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde. Es una bendición una vez más estar transmitiendo en esta oportunidad con ciertas dificultades técnicas, pero aquí estamos. Voy a invitarles a que hagamos una oración para que luego de la oración pues podamos entrar, ¿verdad?, a lo que es el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que es el que nos compete estudiar en este día. Estamos estudiando Apocalipsis verso por verso. Bendito el Eterno, ya pasamos de la mitad. Terminamos el capítulo 13 la semana pasada y pues hoy vamos a comenzar con el 14. Así que les voy a invitar a que hagamos una breve oración para que sea nuestro Padre Eterno el que nos acompañe en esta oportunidad. Vamos a orar. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Gracias, Abba, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos que usted sea el maestro, que usted sea el que nos enseñe y la bendición para mis hermanos que apartan el tiempo y pues también anhelan escuchar palabras de Elohim, esa palabra que viene de lo alto y que tiene el poder de llenar nuestro interior, de poder saciar nuestra alma, y eso es lo que necesitamos, Padre. Quédese con nosotros, se lo pedimos en el nombre precioso y santo de su Hijo, Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, nos quedamos la vez pasada, como dije, en el libro de Apocalipsis y llegamos hasta el capítulo 13, ¿verdad? Llegamos hasta el capítulo 13 y hoy nos corresponde el capítulo 14, ¿verdad? Por motivo de cuestiones técnicas no voy a poder ponerle las diapositivas, ¿verdad? Pero igual vamos a ir leyendo y vamos a la misma vez pues vamos a ir diciendo lo que el Eterno nos dé, ¿verdad? Así que vamos a abrir las escrituras, Apocalipsis 14, del 1 en adelante. Voy a leer los primeros pasajes. Tiene como título en la mayor parte de Biblias Cánticos de los 144,000. Así que vamos a ver lo que dice acá. Dice así: Después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Fíjense bien, lo que venimos estudiando en los anteriores capítulos, esto ya se habrán dado cuenta que es repite una y otra vez la visión de Juan y la mira de un montón de formas, pero repite lo mismo una y otra vez. O sea, esto, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de los sueños de José, los sueños de Faraón, y José fue el que los interpretó, le dijo que el hecho de que había tenido 2 sueños es porque el Eterno pues estaba confirmando de que aquello se iba a realizar, es decir, era una cosa que se iba a realizar y muy, muy pronto. Entonces acá, cuando nosotros vemos una serie de partes donde se nos habla de lo mismo pero de otra forma, siempre como de un ángulo diferente, entonces uno logra entender de que pues es algo firme de parte del Eterno y que es algo que va a venir muy pronto. No sabemos cuándo, como he dicho, pues no sabemos cuándo, pero sí tenemos que estar preparados para este periodo. Fíjense bien que la Biblia le llama la gran tribulación. No solamente le llama la gran tribulación, sino que le llama la angustia de Jacob. Y si ustedes ya vieron los capítulos anteriores de Apocalipsis, se han dado cuenta de que realmente pues es un periodo pues que quizás a la mente, como carne, no nos agrada, pero realmente debemos de anhelar que esto suceda, porque es lo que va a marcar el tiempo final para el regreso de nuestro amado Mesías. Entonces, aquí, fíjense bien, en este capítulo 14,
estamos prácticamente ya una vez más viendo la segunda venida del Mesías. Así, con eso les digo. Y eso ya lo vimos anteriormente. Ya vimos anteriormente cuando vimos el tema de los sellos, cuando se vieron los sellos y todo eso. Vimos la llegada del Mesías también. Aquí lo volvemos a ver. Volvimos a ver, por ejemplo, en el capítulo anterior, cómo se hablaba de la mujer vestida de sol, de cómo, de cómo esa mujer vestida de sol es Israel, y que también es, a la misma vez, oiga bien, es la esposa del Cordero, que se ha vestido de blanco, es decir, de lino fino, ¿verdad? Solo estoy diciendo esto para que más o menos se ubiquen en lo que pasó anteriormente, ¿verdad? Hablamos de los 2 testigos, hablamos de un tiempo de 42 meses, que son 3 años y medio, ¿verdad? Que es el periodo que va a durar este tiempo muy difícil, pero a la misma vez, como dice Mateo capítulo 24, dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando Mateo 24 dice el que persevera hasta el fin, este será salvo, el contexto es el periodo del tiempo de la angustia de Jacob o de la gran tribulación. Entonces, al entrar al capítulo 14, inmediatamente se nos viene a la mente Zacarías capítulo 14. Así, Zacarías 14, Apocalipsis 14, Zacarías 14. ¿Qué es lo que dice? Dice así: miré, después miré, y he aquí que el Cordero, oiga bien, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Vean ustedes, cuando el Mesías venga, dice que pondrá sus pies en el monte de los olivos, y luego después entrará en Jerusalén. Ya aquí estamos hablando del Mesías en Jerusalén, y dice que con él, es decir, el Mesías está en pie, y con él 144,000. De hecho, ya tocamos esa parte, ya hablamos de quiénes son los 144,000, y digo eso pues porque si no se ha ido a ver los otros temas que ya tenemos verso por verso, pues les invito para que lo vean. Y dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Oiga bien, escrito en la frente. La frente, ¿qué lugar ocupa la frente? ¿Por qué la frente? Bueno, la frente, obviamente acá, ¿verdad? Tenemos lo que es el cerebro. Fíjense bien, tenemos lo que es la mente, así. El sumo sacerdote, por ejemplo, cuando él entraba al lugar santísimo, de hecho él tenía una diadema, por decirlo así, donde en su frente decía que Kedushá Hashem, que significa santidad al Eterno. Aparecía el nombre de las 4 letras, Yud Hei Vav Hei. Entonces, acá se nos dice de que estos 144,000, que son primicias, oiga bien, tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, es decir, el nombre del Cordero y el nombre del Padre, es decir, tenemos ahí 2 nombres. Vamos a ver, sigue el verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, ¿verdad? Ya hablamos también en un capítulo especial solamente de los 4 seres vivientes, ¿verdad? Digo esto porque es decir, si me pongo ahorita a hablarles de quiénes son los 144,000, si me pongo a hablarles ahorita de quiénes son los 4 seres vivientes, pues entonces estaría repitiendo algo que ya dije. Por lo tanto, la invitación es, si usted quiere, ¿verdad? Porque esto no es a la fuerza, váyase a ver los capítulos anteriores donde hemos hablado acerca de todos los 13 capítulos de Apocalipsis, verso por verso. Entonces, dice así:
y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Fíjense bien. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hay que comprender que esto no significa, no está hablando de forma literal, o sea, no está hablando de personas de 144,000 que no se casaron, no está hablando de eso, sino que está hablando de que no se contaminaron, o sea, de que no se contaminaron con el mundo, ni se contaminaron con vamos a decir, con la confusión que hay hoy en día. Eso es lo que está diciendo. Entonces, luego dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim, para Dios, y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Eterno. Fíjense qué increíble esto, porque aquí estamos, como les digo, viendo ya, es decir, una vez más, el regreso del Mesías. Ya van a ver, voy a seguir leyendo. Dice así, el verso 6: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía, oiga bien, oiga lo que tenía este ángel, tenía el evangelio eterno. Oiga, que tenía el evangelio eterno. La pregunta es, ¿cuál es el evangelio eterno? Tenemos una video enseñanza titulada ¿qué es el evangelio? Porque algunas veces pensamos de que Mateo es el evangelio, Marcos es el evangelio, Lucas es el evangelio, Juan el evangelio, y realmente pues los 4 evangelios decimos. No, de hecho ellos dijeron, o está escrito más bien, evangelio según Mateo, evangelio según Marcos, evangelio según Lucas. El evangelio, oiga bien, y esto lo tenemos sustentado en un tema aparte que dura más de 1:30, el evangelio, o las buenas nuevas, son la ley de Dios, conocido como la Torá. La Torá es el evangelio. ¿Por qué? Porque ahí están las buenas noticias. ¿Y cuáles buenas noticias? Ahí está el Mesías dentro de la Torá. No hay otra parte en la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, donde se hable más de nuestro Mesías que en la Torá. Es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Por esta razón tenemos pasajes como Juan 5:42, donde dice, si ustedes le creen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés, es decir, de mí escribió él. O pasajes como aquel en el cual se encuentra Natanael, Felipe y Natanael, y le dice, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés y los profetas. ¿De quién escribió Moisés? De Yeshua, ¿verdad? Es decir, que cuando nosotros hablamos del evangelio, las buenas nuevas de salvación están en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí está el Mesías escondido, esperando para que usted y yo vayamos y escudriñemos. Porque por eso el Mesías digo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Entonces, hablar del evangelio eterno es hablar de la Torá. Fíjense bien, la Torá es eterna, la Torá es algo que el Eterno entregó por manos de Moisés a una nación, ¿verdad? Para que esta nación fuese luz del mundo, Israel. Y el nuevo pacto no nos habla sino más bien de volver a entregar una vez más la Torá, ya no a través de Moisés, sino a través del Mesías. Fíjense bien, para que a través de su muerte y de su resurrección, el Espíritu del Mesías viniera a nuestras vidas y transformara nuestras mentes y corazones para que su ley o su Torá fuera escrita dentro de nosotros y fuésemos un pueblo obediente, guiados a través de su Espíritu, de su Ruach HaKodesh. Entonces, vamos a seguir leyendo acá. Dice así,
Dice que este ángel llevaba el evangelio eterno para ser predicado, oiga bien, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La pregunta es, ¿y para qué? Es decir, ¿a quiénes se les va a predicar si estamos hablando de que ya se terminó el periodo de la gran tribulación? El Mesías está ya acá. Bueno, el punto es de que después de que el Mesías venga, las cosas no terminan ahí. No terminan ahí. De hecho, podemos decir que es un nuevo comienzo. Oiga bien, ¿por qué? Porque entonces va a ser el tiempo en el cual nuestro amado Mesías va a reinar en la tierra, oiga bien, por un periodo de 1000 años. Y se van a cumplir una serie de profecías establecidas dentro de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, el Tanakh, donde dice, una de ellas dice, porque de Sión saldrá la ley, es decir, la Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. En ese tiempo dice que todas las naciones confluirán a Jerusalén, y dice que Jerusalén será establecida como cabecera de todos los montes, y van a ir y dirán, enséñanos tus caminos. Así, queremos andar en tus caminos. O sea, y justamente va a ser un periodo de tiempo donde aquellos que hemos de llegar al final, que hemos de perseverar hasta el fin, y ya con un cuerpo glorificado, oiga bien, ya con un cuerpo no como este, sino como un cuerpo que se ha vestido de incorrupción, hemos de prácticamente enseñar a las naciones la Torá del Eterno. Eso es lo que, de hecho, tenemos también un tema dividido en 3 partes llamado el milenio, 1, 2 y 3. Aproximadamente son 3 horas y media para que ustedes puedan también ir y ¿qué vamos a hacer cuando el Mesías venga? ¿Acaso nos vamos a ir para el cielo y vamos a pasar tocando los instrumentos y las arpas todo el tiempo? No, cuando el Mesías venga, todavía va a ser un periodo donde el Mesías tiene que poner, oiga bien, a sus enemigos debajo de sus pies, todavía durante esos 1000 años. Al principio de los 1000 años el diablo es atado, ni siquiera es destruido, pues, para que pensemos un poco, no es destruido al principio del milenio. De hecho, al final del milenio, dice la Escritura, aquí cuando veamos más adelante vamos a ver esos pasajes, dice que el diablo va a ser desatado al final de los 1000 años, porque era necesario. O sea, ¿por qué era necesario? ¿Por qué? ¿Por qué no lo mataron de un solo? ¿Por qué no lo echaron al fuego al principio del milenio? Porque es necesario para el fin de los 1000 años. Y eso lo tratamos en el tema, el milenio 1, 2 y 3. Todo basado en las Escrituras, porque eso es lo que queremos, que el Eterno nos hable a través de la palabra. Bueno, luego dice las Escrituras en el verso 7, diciendo a gran voz, temed a Elohim y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. De hecho, hay un cántico muy bonito que habla sobre eso. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, verso 9, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también deberá de beber vino de la ira del Eterno, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, de Dios, y la fe de Yeshua. Fíjense bien, ya hemos visto de que estas dos cosas que aparecen acá al final son las dos alas del Evangelio, ¿verdad? Las que trasladaron a la mujer
cuando estaba para dar a luz, si se recuerdan, y se fue llevada al desierto para que fuese sustentada ahí 42 meses. Eso lo vimos en los capítulos anteriores. Entonces, esto que estamos viendo acá, obviamente se nos habla de un periodo donde pues justamente nosotros, como hijos del Eterno, tenemos que prepararnos hoy. Sí, tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos. ¿Sabe por qué? Porque si no estamos preparados, estas cosas nos van a agarrar así de presto, así. Y ya han habido muchas oportunidades donde de presto nos agarran las cosas y no creemos, ¿no? Por ejemplo, al inicio de esta pandemia que ya llevamos 3 años, se dice que ya de emergencia terminó, pero se oían, ¿verdad?, rumores allá por el 2019, al final. De hecho, creo que muchos de los rumores ya los escuchamos en el 2020, que ya en un lugar allá en China, no sé qué es lo que había pasado, ¿verdad?, y que en ciertos países estaban cerrando, pero pues no pensamos que eso iba a llegar aquí a nuestros países. Bueno, estoy hablando de El Salvador, ¿no? Pero igual sé que estamos muchos conectados acá, pues son de América. No pensamos que eso iba a venir acá, pero cuando menos sentimos, llegó acá. Por mucho que protegieron las fronteras, por mucho que hicieron lo que hicieron, eso llegó acá, y cuando menos sentimos estábamos encerrados. Así, estábamos encerrados. Había una situación bien crítica, una angustia por todos lados, ¿verdad? ¿Cómo decir? Bueno, todo lo que vivimos, yo creo que no hay necesidad de que les diga, ¿verdad?, de que les cuente. Pues todos hemos pasado por toda esta cosa, de salir ciertos días por número de DUI, etcétera, etcétera. Entonces, pero fue de un momento a otro. Fíjense bien, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de los nazis, muchos judíos, por ejemplo, y hay testimonios de verdad, hay un documental de Steven Spielberg donde él entrevista creo que son 3 o 4 judíos sobrevivientes del Holocausto, y ellos tienen sus marcas en sus manos, y van, ¿verdad?, van a las casas donde vivían y comienzan a contar de que ellos pues oían, ¿verdad?, de que había ¿cómo se llama?, de que había guerra, y oían ciertas cosas a lo lejos, pero nunca pensaron, oiga bien, nunca pensaron de que aquello iba a venir de repente, y de repente vino. Cuando menos sintieron, estoy hablando de Polonia, de otros países, ¿verdad?, europeos, donde pues había muchos judíos, cuando menos sintieron estaban en su casa diciéndoles: los llevamos, aquí te están, bueno, agarren una maleta, y van a echar, pues cada quien va a echar pues lo que más considera necesario, y lo demás lo dejan así, ¿verdad? Dejó su casa, dejaron sus pertenencias, las perdieron, y ustedes saben lo que sucedió después. Fueron llevados a los campos de concentración, y se han hecho muchas películas acerca de ello. Entonces, cuando hablamos de estar preparados, oiga bien, estoy hablando de tener aceite en nuestras lámparas, y para eso pues inmediatamente se le vino a la mente, ¿verdad?, las 10 vírgenes, porque nuestro amado Mesías nos habló acerca de una parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes fatuas y 5 vírgenes prudentes. Es decir, las vírgenes prudentes son aquellas que tenían aceite en sus lámparas. Ese aceite representa el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu que nos mantiene alerta, que nos mantiene en oración, que nos mantiene estudiando la palabra, que nos mantiene compartiendo, ayudando y haciendo las cosas que debemos hacer, como es amar al Eterno y amar al prójimo. Es decir, una vida en la cual estamos preparados para lo que venga. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es el Mesías y el morir, ganancia. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estamos preparados. Usted y yo no solamente estamos preparados física, sino emocionalmente, mentalmente, y también nuestros hijos, porque no sabemos si estas cosas van a suceder pronto o no, o va a tardar, no sabemos, pero
es como la venida del Mesías, no sabemos. Tenemos que estar como preparados para esto. Y por esta razón no debemos de perder el tiempo. Porque el tiempo es una de las cosas que no regresan más. Y todos somos testigos de eso. ¿Cómo podemos retroceder? Algunos diríamos, quisiera retroceder el tiempo. Ya no se puede. El tiempo avanza y no perdona. Por lo tanto, aquí estamos justamente viendo en este pasaje 14 de Apocalipsis, donde se habla en el verso 12, fíjense bien, de personas que, bueno, no de cualquier persona, sino de personas santas. Eso es lo que dice acá, de personas santas. Como hay otro pasaje que citamos en Apocalipsis, donde dice, habla de los santos. Y aquí también dice, vean lo que dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Pero no solamente eso, sino que tienen la fe puesta en Yeshua. Creer en Jesús, creer en Yeshua y guardar los mandamientos, eso es justamente el hecho de tener, vamos a decir, lo que se complementa. Yeshua es Yeshua, el Mesías. Pero para creer en Yeshua, no solamente yo digo, yo creo, yo levanto la mano, yo no. El mismo Mesías dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Creer solo por creer, sin llevar una vida de santidad, sin llevar una vida en la cual nuestra fe produzca obras, pues dijo, está escrito también, los demonios también creen y tiemblan. De hecho, en el tiempo de Yeshua, muchos demonios lo reconocían y le decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres, ¿qué quieres que tienes con nosotros, Yeshua? ¿Verdad? Y él les decía que callasen. Ellos sabían perfectamente quién era él. Conocían perfectamente, pronunciaban perfectamente su nombre también, ¿verdad? Pero eso no los libró de nada. O sea, esto nos indica de que no solamente nosotros, digo yo creo en esto, no, tengo que dar muestras a través de mi testimonio. Y obviamente lo primero es la casa, mis hijos, mis hijas, ¿verdad? El comportamiento de ellos, el comportamiento de ellas, porque eso da mucho de qué hablar. Después, obviamente, somos, como dijo Pablo, somos cartas leídas. Nuestro testimonio es visto a través de nuestros actos, sea cosas buenas o cosas malas. La gente nos mira y como dijo Yeshua, por sus frutos los conoceréis. Se fue directamente al grano. Entonces, ¿quiénes son los santos? Que van a tener paciencia, fíjense bien, y la paciencia es una de las virtudes, más bien dicho, uno de los frutos del Espíritu, que muchas veces no tenemos. Algunas veces somos tan impacientes que todo lo queremos para ayer. Lo quiero para ayer, lo quiero ya, si no me lo dé. Cuando compramos cosas, lo que sea, todo lo queremos ya. Y somos llamados a ser pacientes. La palabra paciente, de ahí viene la palabra paz. Una persona con shalom, una persona con confianza, una persona que sabe esperar, una persona que se mantiene creyendo en que aquel que ha prometido va a cumplir lo que él ha dicho. Entonces, en este periodo de tiempo, donde un remanente va a pasar, fíjense bien, por este periodo de la gran tribulación, tiene que tener de verdad, o tenemos que tener más bien dicho, la confianza puesta en el Eterno y estar dispuestos. Y esto no es fácil, pero sí se puede. ¿Dispuestos a qué? Si es posible, a dar nuestras vidas por el Mesías. Como lo dijo en cierto momento él, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque no hay nadie que, pues, él dijo que o más bien dicho, el que niegue su vida, el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Y el que gana su vida aquí, el que haga su vida acá, va a perderla. Entonces, en realidad, vale la pena realmente
qué sé yo, un momento de vivir un momento, digamos, de felicidad acá y perder nuestra alma. No. El Mesías habló de una parábola en la cual habló de un hombre que era, pues, trabajaba y trabajaba y trabajaba hasta que un día llenó todos sus graneros. Fíjense bien. Y cuando hubo llenado todos sus graneros, dice que le dijo: alma, huélgate. A partir de ahora, ¿verdad? Puso una sumaca quizá. Me voy a acostar, voy a vivir de todo lo que he trabajado. Y dice que oyó una voz del cielo que le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Es una tremenda enseñanza. El Mesías nos enseñó a vivir del día a día. Cuando enseñó acerca de las aves, de que nadie es decir, de que no trabajan, pero nuestro Padre las alimenta. Algunas veces nosotros pasamos pensando solo en el día de mañana, pero olvidamos el presente. Cuando vivimos en el mañana, o podemos vivir atrapados en el pasado, o podemos vivir en el futuro y olvidamos el presente. Dejamos de vivir, porque cuando dejamos de vivir el presente, dejamos de vivir. Ya se nos pasan las cosas, ya no vemos lo que tenemos, y resulta de que cuando ya es muy tarde nos damos cuenta de lo que teníamos. Y así no. Hoy tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos. Hoy tenemos que apreciar lo que tenemos. Hoy no mañana, porque el mañana no es nuestro. Entonces, vamos a seguir con los siguientes pasajes. Estamos en el 14:13, y dice así, 14:13 de Apocalipsis: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Fíjense bien, voy a repetir. Dice: oí una voz que me decía: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Vamos acá. Porque sus obras, oiga, sus obras con ellos siguen. Hoy en día se habla mucho de las obras, como que si las obras no importaran. Y pues tenemos pasajes, por ejemplo, pasajes del apóstol Pablo, donde dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y es cierto, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero es de comprender de qué salvación está hablando. Bueno, ¿y cuántas salvaciones hay? No, lo que pasa es que la salvación se divide en 3 periodos, tema que también lo tenemos ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la salvación primaria, o el principio de la salvación, es cuando creemos en nuestro amado Mesías y Él nos, vamos a decir, nos salva de nuestros pecados, que es lo que dice Mateo 1:21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nos salva, es decir, de estar en el lodo cenagoso, ahora viene y nos coloca en un lugar limpio. Es decir, el viejo hombre se murió y nace el nuevo hombre. Esa es la salvación primaria. Luego después viene el camino de la salvación. ¿Qué hay que hacer con ese camino de la salvación? Cuidarlo. Así dice. ¿Cómo hemos de descuidar esta salvación tan grande? Y luego, pues al cuidarlo y llegar hasta el final cuidándolo, entonces vamos a encontrar pasajes como aquel que dice: ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Es decir, va a haber una salvación sin relación al pecado cuando nuestro amado Mesías vuelva por segunda vez a la tierra y nos regale un cuerpo incorruptible. Entonces, por eso dice acá: felices, Azeré en hebreo, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, y descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, todo lo que hicieron. Porque, por eso vuelvo y repito, algunas veces pensamos de que Pablo es antiobras y Santiago es proobras, como que si estuvieran en desacuerdo, pero no es así. También el apóstol Pablo habla de las obras. Hay varios pasajes que habla Pablo acerca de las obras, pero por ejemplo, una de las cosas que Pablo dijo es que lo que importa es
la fe, esto es Pablo, lo que importa es la fe que obra por el amor. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, lo importante es el amor al Eterno, obviamente el amor al prójimo, después viene la fe, creer en el Eterno, y después como producto de la fe vienen las obras. Si solamente hay obras, pero no hay fe ni hay amor, esas obras son como un trapo de inmundicia, no sirven. De hecho, la salvación primaria, la salvación que alcanzamos cuando creemos en nuestro amado Mesías, esa salvación es gratuita, es de pura gracia, porque la Escritura nos dice que nos salvó estando muertos nosotros en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Él, y por gracia sois salvos. Después de ahí, pues ahora nos toca como aquella mujer que iban a apedrear y se le dijo, vete y no peques más. Es decir, ahora vive una vida de santidad, ahora sabes cómo se alcanza misericordia, ya alcanzaste misericordia inmerecida, perfecto. Ahora, dice la Escritura en el libro de Éxodo 20, Nehemías 1, Daniel 9, que el Eterno hace misericordia en millares, ¿a quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa es ya para aquellos que estamos en el camino, que el Eterno a través del Mesías está haciendo una transformación, que está cambiando ese corazón duro de piedra, que está poniendo un corazón de carne y está escribiendo dentro de nosotros su bendita Torah. Eso es de hecho ese es el vamos a decir, ese es el objetivo del nuevo pacto. ¿A través de qué? A través de la sangre preciosa de Mashiach. Entonces, antes no teníamos al Eterno, no teníamos ciudadanía, no teníamos al Mesías, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora, dijo Pablo en la carta a los Efesios, ustedes que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora por medio del Mesías habéis sido cercanos por medio de Él. Entonces, es decir, después de que no teníamos nada, ahora lo tenemos todo, Baruch Hashem, hoy tenemos todo. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, nuestra prioridad es tratar de vivir conforme a su palabra, que el Mesías viva dentro de nosotros, no contritar al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, es decir, hacer las cosas agradables delante del Eterno, ¿verdad? Y vivir la palabra y llevar esta palabra a todas las criaturas, a todos lados, a quien sea, hablarle de esta palabra. Y bueno, yo sé que algunos van a decirme, si yo le he hablado, pero la gente no quiere. No se canse, porque después de todo, si bien es cierto, hay semilla que cae en tierra que pues se la van a comer las aves del cielo, porque está profetizado. Si bien es cierto, hay semillas que van a brotar y va a haber espinos y no va a poder, sí. Pero la esperanza del sembrador es que hay buena tierra. Y esa es la esperanza que tenemos. Hay buena tierra. Entonces aquellos, como dijo a Daniel, en los últimos días los entendidos se entenderán. Y para esto necesitamos encontrar aquellos que buscan de verdad, de todo corazón al Eterno. ¿Y cómo los vamos a buscar? Bueno, caminando, buscando, saliendo, ¿verdad? Por eso dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Por qué? Porque ¿cómo oirán si nadie les predica? Así dice. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Entonces necesitamos nosotros por hoy ser parte de ese remanente que lleve esta palabra y que aquellos sedientos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, sean saciados con la palabra de verdad, con la palabra sin mácula, con la palabra sin contaminación, con la palabra sin mentira, con la palabra que realmente, como hemos dicho acá, esa palabra es ese evangelio y es el evangelio eterno, ¿sí? El evangelio eterno es la Torah. Así que sigamos leyendo. Dice así: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Como pueden ver, esto ya lo vimos en otros capítulos anteriores, donde también llegamos después de los sellos, por ejemplo, creo que del cuarto,
después del cuarto sello, por ahí creo que en el quinto sello, no recuerdo si quinto o sexto sello, vimos la venida del Mesías. Y aquí está. Hoy lo vemos otra vez repetir de otra forma. Dice, y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Yeshua, que tenía en la cabeza una corona de oro. Aquí ya no es una corona de espinas. Aquí ya no viene como el Mashiach ben Yosef. Aquí viene como el Mashiach ben David. Aquí viene a reinar con vara de hierro, y también a todos aquellos que alcancemos, también vamos a reinar con él con vara de hierro. Y eso está escrito, ya lo estudiamos. Eso se le dijo a una de las congregaciones. De hecho, fue la promesa que se le dio a la congregación de Tiatira, la cuarta de las congregaciones, acá en Apocalipsis. Y en la mano, fíjense bien, ¿qué es lo que trae en la mano el Mesías? Una hoz aguda, una hoz aguda. Es decir, una hoz es algo para cortar, ¿sí? Para cortar ya cuando ya, cuando ya se llegó el momento de la siega, ¿verdad? Y está maduro, es decir, ya es el momento de cortarlo, es decir, de recolectar el fruto. Y luego dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Fíjense bien, al Mesías. Y vean lo que le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Oiga qué interesante esto. La mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre el trono metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Fíjense bien. ¿Qué es esto? Esto es ya al momento que el Mesías viene, y como dijo el apóstol Pablo, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, lo que Pablo, lo que él decía, él pensaba de que iba a estar vivo cuando el Mesías viniera. Pues justamente esa debe de ser nuestra esperanza. Es decir, la esperanza de estar vivos cuando el Mesías venga. De hecho, el Pablo dijo de que había un misterio. No todos moriremos. Así dijo, no todos moriremos. O sea, no todos gustarán la muerte. ¿Quiénes son los que no van a gustar la muerte? Aquella generación que esté viva. Estoy hablando de los que están pues con sus lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Y el Mesías venga. No veremos muerte, sino que seremos transformados. O sea, eso, fíjense bien, eso que Pablo mantenía, que al final pues obviamente él murió, pero esa esperanza la tenemos que mantener nosotros. La esperanza de poder estar con vida, de poder llegar hasta el final, ¿verdad? Si el Eterno así lo quiere, y pues ver al Mesías y no gustar muerte, simplemente ser transformados de un cuerpo incorruptible a un cuerpo corruptible. Eso sería maravilloso, ¿verdad? Pero para eso pues tenemos que estar preparados hoy. No tenemos que perder el tiempo. O sea, como todo mundo pierde el tiempo, como todo mundo hace cosas, ¿verdad? Y cuando digo perder el tiempo, no, las cosas que se hacen en familia no es perder el tiempo. Tampoco no nos vayamos a equivocar, pero hay muchas cosas que sí se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo y el tiempo no vuelve, ¿verdad? Quiero mencionarles aquí de que el Mesías, oiga bien, el Mesías mete la hoz y se da esta, vamos a decir, ciega esta cosecha. Y aquí estamos hablando de la segunda, o más bien dicho, de la segunda venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Y los que estemos vivos seremos transformados y saldremos a las nubes al encuentro del Rey.
Fíjense bien, qué maravilloso esto, porque lo que viene después hay otra hoz. Y en esa hoz usted no quiere estar, ni yo tampoco. Vean, dice después, 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Vean ustedes, también este otro ángel tenía otra hoz. ¿Sí? Ok. Y luego dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Oiga, aquí esto ya no es, aquí ya no estamos hablando de la mies. De hecho, la escritura dice, los obreros son pocos y la mies es mucha. ¿Sí? Aquí no, aquí estamos hablando de porque sus uvas están maduras. En la Biblia, cuando tomamos el Pesaj, que es conocido como la Pascua, el Mesías dijo, esto es mi sangre, y obviamente estaba el fruto de la vid, el vino de las uvas. En el libro de Génesis, capítulo, si no me equivoco, capítulo 49, cuando se le da la bendición a Judá, también ahí dice sus ojos rojos, ¿cómo es que dice? Sus ojos rojos y sus dientes blancos de la leche, y se menciona ahí, pero se habla manchó en la sangre de uva su manto, así. Entonces se hace relación de las uvas con la sangre. Entonces acá, dice acá, y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Arrojar, o sea, imagínense, o sea, aquí no es ni como al principio vimos que el Mesías metió arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira del Eterno. Por eso les dije, no son dos, o sea, no es lo mismo, hay dos hoz. Una, la que el Mesías va a meter al final de la gran tribulación, fíjense bien, y esa es justamente para todos aquellos que si estemos, bueno, a los que estén muertos van a resucitar, y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Esa es la hoz, la que el Mesías mete. Pero acá esta otra hoz, vea usted para qué es, dice, y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira del Eterno, y fue pisado el lagar, y fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ya aquí estamos hablando no de la resurrección de los muertos, sino estamos hablando del inicio de las 7 trompetas, que hemos venido hablando de eso, o del inicio también de que lo que más adelante vamos a ver, que son las copas de la ira de Dios. Muy diferente. Por eso es que al venir estudiando Apocalipsis verso por verso, nos damos cuenta, y esto lléveselo a la mente, y si no vaya y ¿cómo se llama? Y vea lo que hemos estudiado hasta acá. No es lo mismo la ira del Eterno y la gran tribulación. No es lo mismo. Y aquí es donde todos se confunden y piensan que la gran tribulación es la ira del Eterno, y no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero, como vuelvo a repetir, se me hace un poco complicado volver a los capítulos anteriores, que ya es donde ya vimos una y otra vez, para darnos cuenta de que realmente al final de los tiempos esperamos 3 años y medio de un periodo de gran tribulación, que de hecho pues tenemos que prepararnos porque a muchos lamentablemente pues se les ha dicho de que el Mesías va a venir antes, entonces no se preparan porque viene antes, se los lleva para el cielo, y mientras allá se están dando las bodas del Cordero, aquí va a haber las copas de la ira, y no es así.
El Mesías viene pronto. El Mesías está a las puertas. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, buscarle en santidad, pedirle que nos ayude, que podamos, pues, de una vez y por todas, el viejo hombre que esté debajo de nuestros pies. Solo Yeshua puede hacerlo. Así es, solo Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Si nosotros se lo pedimos. Porque les digo, solos no podemos, es mentira. Solo no podemos, pero Él puede transformar, como ya lo ha hecho con muchos, transformar el corazón del ser humano. Eso es parte de la autoridad que le dio su Padre. Por lo tanto, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Así que, mis amados hermanos, llegamos hasta acá con el capítulo 14 de Apocalipsis y tal vez, como he dicho, pues quizás algunas cosas solo las he tocado por aquí y por allá, pero no me puedo detener porque son cosas que ya estudiamos. Entonces la invitación es, si usted lo desea, vaya a ver los otros capítulos que tenemos de Apocalipsis. Mire, el libro de Apocalipsis es un gran regalo del cielo, que muchas veces no se lee, no se estudia, y algunas veces se lee y no se entiende, y hay personas que hasta miedo le tienen. Y no, por eso es la revelación del Mesías, de lo que va a pasar en los últimos tiempos, donde tiene que servirnos a nosotros como un parámetro para poder comprender qué viene, ¿verdad? Y bueno, estar pendientes, estar con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Porque si no, lo que va a pasar es que cuando el Mesías venga nos va a sorprender como sorprende el ladrón, cuando viene un ladrón en la noche, ¿verdad? Que justamente pues viene y si la persona sabe, pues obviamente está preparada, pero si no sabe, se mete, se roba y se lleva todo. Si es posible, hasta lo dejan amarrado. Pero nosotros, como dice la palabra, no estamos en tinieblas. Nos ha dejado la luz de la palabra. El Mesías es el que nos está hablando. No me ve a mí. Yo simplemente soy un mortal. Indignamente, les digo, indignamente estoy acá tratando de dar lo poquito que el Eterno me da. Llevarlo primero para mí. Y después usted tome su parte para usted, para su familia, para los que ama. Y llevemos este mensaje hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque realmente esta vida es como un sueño. Esta vida es pasajera. Pero el Eterno nos ofrece una vida donde no habrá sufrimiento. Nos ofrece cuerpos incorruptibles que no van a sentir dolor y que tampoco van a morirse, sino que vamos a estar vivos por los siglos de los siglos de los siglos, y será gozo y alegría. Entonces vale la pena. La palabra misma dice, por algunos si están pasando momentos difíciles, lo que aquí se sufre no se compara con la gloria venidera. Mis amados hermanos, llegamos hasta acá con el capítulo 14, con la ayuda de nuestro Padre Eterno, si Él lo permite, ¿verdad? Pues el día de mañana vamos a continuar con el capítulo 15 de Apocalipsis. Vamos a hacer una oración, así que le pido que me acompañen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Muchas gracias, Padre, le damos por la vida, gracias por la revelación de su palabra, gracias por enviar a su Hijo amado a morir por nosotros y darnos vida en abundancia. Gracias por esta revelación. Ayúdanos, Padre, para que podamos mejorar delante de su presencia y poder verdaderamente pues vivir conforme a su palabra, que su nombre sea santificado y no blasfemado, que su nombre, Padre, pues sea puesto en lo alto a través de nuestro testimonio, que podamos ser ese remanente, Padre, que tú quieres que haya, Padre, que podamos ser esa luz y esa sal de la tierra. Gracias, Abba, gracias por su misericordia, gracias por su verdad. Bendice a aquellos hermanos que están presentes y a aquellos hermanos pues que por causas de motivos de fuerza mayor no han podido estar. Guárdalos también, bendíceles, y que este mensaje, Padre, que queda grabado, que llegue a aquellas almas que tienen hambre y sed de justicia.
Muchas gracias, Padre. Gracias. No hay palabras para agradecerle lo misericordioso y lo bueno que es con nosotros. En el precioso y santo nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración al cielo. Y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más, pues resta darle las gracias por acompañarme en los estudios en vivo. Con la ayuda de nuestro Padre Eterno, el día de mañana, pues 5 de la tarde, espero que así sea. Hoy tuve un retraso, pero de hecho tuvimos problemas técnicos acá, pero de alguna u otra forma lo resolvimos. Así que el Eterno me les bendiga, me les guarde, y como siempre me despido. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.